Me llamo Amalia, tengo 81 años, y hoy me encuentro siendo una mujer silenciosa, con pasos lentos y las manos temblorosas, pasando los días entre mis plantas, mis costuras y recuerdos dolorosos que preferiría no haber experimentado jamás. A mi edad, la muerte ya no me asusta, pero siento un profundo respeto, casi reverencia, hacia esas memorias que emergen en la noche, cuando todo está en calma y ya no tengo a quien engañar, ni siquiera a mí misma. Toda mi vida he evitado hablar de ciertas experiencias, fingiendo que el dolor no dejó cicatriz, ocultando lo que me arrebató la inocencia y quebró mi espíritu mucho antes de que mi cuerpo madurara. Pero ahora ya no quiero callar, porque el silencio no me protegió, no me salvó, por el contrario, el silencio solo sirvió para que otros siguieran haciéndome daño, como si yo fuera un objeto y no una persona con sentimientos. Y es posible que aunque ya haya pasado mucho tiempo, si comparto mi historia ahora, otra mujer, en cualquier lugar del mundo, pueda oírme, verse reflejada en mi relato y comprender que no está sola, que la violencia que sufrió no fue su culpa, que no fue amor, ni educación, ni la dinámica familiar, sino abuso y maldad. Esta verdad, a pesar de ser dura, debe ser revelada, incluso al final de mi vida. Nací en un pequeño y polvoriento pueblo del sur de México, donde el sol abrasaba desde la mañana y las gallinas corrían libremente entre los niños. Mi familia gozaba de reputación y respeto, o al menos eso se decía, ya que mi padre era terrateniente, poseía ganado y un apellido que infundía respeto. Mi madre, en cambio, era una mujer callada y pálida, con la mirada constantemente baja y los labios sellados, más una figura sometida a su rol de esposa que una persona con voz propia, más una sombra que una fuente de luz. Yo, la tercera hija nacida después de 2 varones, la que no era esperada, desde el instante en que abrí los ojos supe que mi destino no era ser amada. Desde que tuve la capacidad de comprender el mundo, supe que en aquella casa reinaba una atmósfera de silencio y sumisión, las voces se mantenían bajas, las lágrimas se contenían, las preguntas se ahogaban y las órdenes se acataban sin cuestionamiento. La aceptación era obligatoria, el sufrimiento se toleraba en silencio y, por encima de todo, la falsedad y la simulación eran la norma. Nunca fui una niña traviesa o inquieta, prefería la soledad, la tranquilidad de modelar figuritas con barro y la compañía de las cigarras al atardecer. Sin embargo, mi cuerpo comenzó a transformarse prematuramente. A los 9 años dejé de sentirme una niña inocente y pasé a ser consciente de ser percibida, valorada y analizada en silencio como un objeto, por la mirada penetrante y silenciosa de mi propio padre. Al principio, esta sensación era confusa, era una simple incomodidad que se manifestaba en su presencia, al escuchar mi nombre pronunciado por él con una entonación diferente, suave y melosa, casi burlona, que reservaba exclusivamente para mí. Mi madre, sin duda, percibía esta sutil pero evidente tensión, pero se mantenía callada. Bajaba la mirada, aferraba con más fuerza el rosario en sus manos o se refugiaba en la cocina, sumida en la labor de amasar pan, como si el ruido de la masa amasada pudiera protegernos a ambas de la realidad que conocíamos, pero que nos negábamos a verbalizar. Ese día llegó, uno que juré nunca olvidar aunque deseara hacerlo con todas mis fuerzas. Acababa de cumplir 7 años, y era una mañana húmeda, con el cielo cubierto y el olor a leña mojada impregnándolo todo. Mi padre me llamó al granero para que le ayudara con algo, y yo, obediente, fui sin dudarlo, porque era mi padre, porque así me habían enseñado, porque ignoraba que ese simple paso cambiaría mi vida para siempre. Me tomó del brazo con una fuerza inusual y me miró con una sonrisa extraña, una sonrisa que no irradiaba alegría, sino poder y dominio, y me dijo con frialdad, sin titubeos: te hicimos, te usamos, para eso estás. No gritó, no me golpeó, no me insultó, solo lo dijo con la naturalidad de quien enuncia una verdad innegable, y después, el resto, no hace falta detallarlo, solo diré que ese día dejé de ser una niña, y también entendí que en esa casa nadie, absolutamente nadie, me protegería. Regresé a casa cojeando con la ropa arrugada y el alma hecha pedazos. Desde la mesa, mi madre, con los ojos húmedos y sin pronunciar palabra, me observó fijamente. Luego, en silencio, me sirvió un plato de caldo y me instó a comer. Yo, expectante, clavé mi mirada en ella,
anhelando una pregunta, un gesto de cariño, cualquier indicio que confirmara que lo sucedido no era normal, pero en vano. Ella, indiferente, continuó soplando su sopa y me reprendió, exigiendo que no armara escándalo, recordándome que una buena hija debe obedecer. Esa noche, sumida en un silencio sepulcral, me acurruqué junto a una muñeca rota, cuya inocencia se había desvanecido. Mis sueños se poblaron de puertas clausuradas, voces amortiguadas y una casa desprovista de ventanas. A partir de entonces, cada noche se convirtió en una repetición dolorosa. Los años transcurrieron y el abuso, lamentablemente, se arraigó como una costumbre. No era diario ni siempre de la misma manera, pero persistía, tan omnipresente como el clima, el polvo o las miradas vacías de los demás, que veían sin realmente observar. Aprendí a evadir, a simular la insensibilidad, a disociar mi cuerpo de mi alma para no sucumbir a la locura. Me transformé en una niña silenciosa, sumisa, sonriente ante las visitas, eficiente en la cocina y meticulosa con la costura. En aquellos tiempos, la ley del silencio reinaba, nadie cuestionaba ni preguntaba, pues los secretos de la casa se quedaban en sus muros. Los hombres ejercían un control absoluto sobre la tierra, las finanzas, y el silencio, incluso sobre nuestros cuerpos. Hoy, con el mundo clamando por derechos y justicia, y con el tabú del silencio rompiéndose, me enfrento a esta cámara, con la voz temblorosa y los ojos secos de tanto llanto para revelar lo que nadie quiso oír. Fui una niña explotada, no amada, convertida en posesión de mi propio padre, con la complicidad silenciosa de mi madre, por miedo o resignación. El pueblo entero, con su fachada de moralidad y sus misas dominicales, prefirió mirar hacia otro lado, y yo, Amalia, he vivido toda una vida atormentada por esa herida. Te hicimos, te usamos y a pesar de todo, sigo aquí. Viva, aunque no entera. No indemne, pero viva. Y eso para muchas de nosotras es ya una victoria. Lo que me ha traído a revivir esta memoria no es un sueño ni una pesadilla. El detonante fue algo simple, casi ridículo, pero así opera la mente cuando ha reprimido por décadas aquello que se negó a procesar. Fue una fotografía, una vieja foto en blanco y negro con las esquinas dobladas y el papel amarillento por el paso del tiempo. La descubrí mientras ordenaba una caja olvidada en el fondo del armario, de esas que se guardan sin pensar, como si pudieran ocultar todo lo que significan. En la imagen, mi padre, impecable con su traje y sombrero, mantenía su expresión severa, mi madre, sentada al borde de una silla, con las manos en el regazo y la mirada fija en el suelo, mis hermanos mayores idénticos a él y colocados a cada lado, provocando una punzada de dolor, y yo, una niña pequeña con trenzas apretadas y un vestido a media pierna, plantada en el centro, forzando una sonrisa que aprendí a usar a los 5 años. Al contemplar esa fotografía, sentí como algo en mi interior se rompía, algo que había mantenido silenciado durante tanto tiempo que ya había olvidado su existencia. Permanecí inmóvil en la orilla de la cama, con la fotografía arrugada entre mis dedos, las lágrimas fluyendo incontrolables por mi rostro. La imagen de la niña en la foto con sus ojos profundos parecía clavados en los míos, como instándome a confesar lo que callaba. Incapaz de continuar, dejé la limpieza a un lado. Cerré la caja y la guardé, pero la revelación de la foto había desatado una tormenta. Esa imagen había descerrajado una puerta que permanecía sellada por años, y una vez abierta, su cierre era una ilusión, una parte de mí había cambiado para siempre. Esa noche el sueño me fue esquivo. Me revolqué en la cama ahogada en el silencio, solo roto por el tic-tac persistente del viejo reloj de pared, el lejano rumor de los coches, y los sonidos del silencio que también conocía. En la oscuridad los recuerdos emergieron, no como escenas completas, sino como fragmentos inconexos. El aroma penetrante de la madera añeja emanaba de las vigas del granero, un olor que se mezclaba con el crujido seco y quebradizo de las hojas otoñales bajo mis pasos. Sentía la aspereza rugosa del saco de mi padre rozando mi piel, y el sabor metálico de la sangre en mi boca, producto de haber apretado los dientes con fuerza, conteniendo el grito. El cuerpo a veces guarda memorias más nítidas que la mente y el mío, ese día,
lo recordó todo con una intensidad abrumadora. Durante días me sentí como una niña pequeña, vulnerable e insegura. Caminaba por la casa con sigilo, como si un fantasma me acechara, como si alguien pudiera escuchar mis pensamientos más profundos. No probaba bocado, me aislaba, rehuyendo la conversación. Cuando mi hija, visitándome, me preguntó si me encontraba bien, le mentí atribuyendo mi estado al clima, a la pesadez de los años que se sienten con mayor intensidad en la humedad. Pero la verdad era que el pasado, creía yo sepultado en las profundidades de mi memoria, había resurgido, cargando mis hombros con un peso invisible y generándome un miedo lacerante. Temía lo que había vivido, sí, pero también temía hablar de ello, no ser creída o ser desestimada. Temía que me dijeran que era inútil, que a mi edad era absurdo remover el pasado. Pero no se trataba de removerlo por el simple hecho de hacerlo, sino de liberarme, de dejar de cargar con un dolor que no era mío. A pesar de ser víctima de abusos, también fui silenciada y privada de mi voz, mi derecho a la verdad, a expresar mi rabia y a buscar justicia. Si no podía recuperar todo lo que me habían arrebatado, al menos anhelaba ahora reclamar mi derecho a nombrar lo que sufrí. Recuerdo que cuando tenía 8 años, una vecina me preguntó si estaba bien. Esa fue la única vez en mi infancia que alguien pareció percibir lo que los demás ignoraban. Fui a su casa para entregarle tortillas, tal como mi madre me había pedido. Al verme parada en la puerta con los ojos hinchados y la piel marcada por moretones que no podía disimular, me tomó suavemente del brazo y me preguntó: ¿qué te pasa, mi niña? ¿Te caíste? Incapaz de responder, mi cuerpo tembló. Anhelaba contarle todo, gritar, abrazarla con fuerza y rogarle que me rescatara. Sin embargo, solo pude articular una mentira torpe, me tropecé con la banqueta. Ella, sin insistir, me acarició la cabeza, me ofreció un dulce de guayaba y me aconsejó que tuviera cuidado. Esa fue la única señal que tuve del mundo, y aunque entiendo el porqué, no puedo evitar sentirlo. En aquellos tiempos nadie se entrometía en asuntos ajenos, y menos aún si se trataba de un hombre como mi padre, un hombre respetado y temido por todos en la comunidad. Él era el dueño de las tierras, el que prestaba dinero sin intereses a los vecinos, el que donaba para las fiestas del pueblo, el que ayudó a construir la capilla. Nadie se atrevería a imaginar ni a admitir que detrás de esa imagen intachable se escondía un monstruo, y si alguien lo sospechaba, prefirió guardar silencio. Como mi madre, a quien tanto me costó perdonar, y a quien tanto me sigue costando perdonar. Sé que tenía miedo, que no tenía a dónde ir, que había sido educada para obedecer, para callar, para soportar. Pero yo era su hija, su niña, y no me defendió, no me protegió, no dijo una sola palabra. Revivo vívidamente la tensión que se apoderaba de sus manos cada vez que regresaba del granero, la forma en que sus ojos perdían todo brillo cuando mi padre, descaradamente, me rodeaba la cintura delante de ella, como si fuera un acto trivial. Ella entendía, siempre entendió la verdad, pero nunca intervino. Y su silencio, ese silencio sepulcral, me atormentaba casi tanto como las acciones del otro, porque con él, me transmitía el mismo mensaje que él: te trajimos a este mundo, te utilizamos. Una vez, con la esperanza de romper esa barrera de hielo, a la edad de 10 años, intenté confesarle mis miedos. Me senté a su lado mientras ella bordaba, y con voz temblorosa, le supliqué que no quería volver a ir al campo con papá, que me aterraba. Ella, sin siquiera alzar la mirada, siguió bordando en un silencio ensordecedor. Finalmente, con una voz desprovista de cualquier sentimiento, me respondió: no digas tonterías. Oh, él te quiere. Eres su hija. Esa fue la primera y última vez que intenté compartir mis temores con ella. A partir de ese instante comprendí que estaba completamente sola, abandonada a mi suerte. Y a esa edad, una niña sola en las garras de un hombre como mi padre es una entidad desprovista de alma, un ser sin un horizonte, una herida abierta que el mundo prefiere ignorar. A pesar de todo, me encuentro ahora aquí, sentada frente a este mundo desconocido, un universo nuevo para mí, con sus pantallas, botones y luces que me aturden. Intento expresar algo que no estoy segura si alguien querrá escuchar,
pero lo hago porque esa niña de la fotografía, esa imagen del pasado, me lo pide a gritos. Porque el temblor en mis manos, aunque presente, es insignificante comparado con la angustia que llevo dentro. Porque si algo merezco, aunque sea al final de este camino, es dejar atrás el miedo que me ha acompañado. Y también porque no quiero que otras niñas sufran lo que yo sufrí, en casas aparentemente tranquilas, donde no hay gritos, donde todo parece normal, pero donde cada sombra oculta una verdad terrible. No quiero que otra niña escuche esa frase cruel: te hicimos, te usamos, como una condena. Deseo, por el contrario, que la escuche como una señal de alarma, que corra, que escape, que grite con todas sus fuerzas y que alguien la escuche, aunque no sea su propia madre. El miedo no llega de repente como una tormenta repentina, ni como una explosión que lo destruye todo en un instante. El miedo verdadero, aquel que cala hondo y te congela los huesos, se instala lentamente como el frío que se filtra por las grietas de una casa mal hecha, como el polvo que se amontona en los rincones olvidados de la limpieza, como el silencio que se extiende cada vez más entre frase y frase, hasta que las palabras se extinguen. De esa forma se arraigó en mí, y no fue solo a raíz de lo sucedido en el granero, ni por las palabras secas y sentenciosas que mi padre pronunció, sino por todo lo que vino después. Porque cuando una experiencia así te marca, la vida nunca vuelve a ser la misma, la forma de caminar, de dormir, todo cambia. Cada sonido se transformó en una amenaza, cada mirada en una advertencia, y cada caricia en la promesa de algo terrible por venir. Desde entonces viví en un estado de alerta perpetuo. Aprendí a predecir sus movimientos por el sonido de sus botas al caminar por el pasillo, por el chirrido de la puerta del corral, por la forma en que servía el café al regresar del trabajo. Si agitaba la cuchara con fuerza, sabía que estaba enfadado. Pero el silencio, ese silencio era aún peor. Cuando yo la llamaba a mamá con voz áspera y directa, sentía una tensión en el ambiente, sabía que algo estaba a punto de suceder. Y cuando ella me llamaba a mí con diminutivos, con esa voz melosa y pegajosa que me recordaba a miel en mal estado, estaba claro que esa noche tenía una agenda oculta. Ninguna niña debería ser expuesta a los siniestros juegos de un depredador, pero yo, lamentablemente, los conocía a la perfección. Mi madre, que antes era una figura nebulosa, se convirtió en una sombra aún más presente en mi vida. Si ya era callada, después de eso su silencio se transformó en un lenguaje en sí mismo. Me observaba cuando me cruzaba con ella, no con cariño o consuelo, sino con una mezcla compleja de lástima, vergüenza y resignación. A veces creía vislumbrar en sus ojos un destello de culpa, una punzada de dolor, pero era tan fugaz que no me brindaba ningún alivio. Otras veces me imaginaba que me culpaba a mí, que me veía como una constante recordatorio de su cobardía, de su fracaso como madre. Y tal vez no estuviera equivocada, pues en esa casa no había lugar para la afectividad, solo para las órdenes, las obligaciones y las expectativas que se imponían a cada uno. Mi padre siempre tenía la última palabra y todos le hacían caso. Mis hermanos seguían sus órdenes sin dudarlo, y mi madre se encargaba de que todo funcionara a la perfección. Yo, en cambio, me esforzaba por pasar desapercibida, por no ser una carga, por no romper el silencio ni alterar el orden establecido. En ocasiones, durante las comidas, mi padre me hacía preguntas delante de todos. Eran preguntas triviales, sobre mis estudios o mis actividades, nada importante. Yo respondía con frases breves y medidas, pesando cada palabra como si estuviera caminando sobre terreno peligroso. Él notaba mi cautela, sonreía y luego me acariciaba la cabeza o me decía que era su hija predilecta. Nadie comentaba nada, ni con un gesto ni con una interrupción. Mi madre bajaba la mirada, y mis hermanos continuaban comiendo como si no escucharan. Para cualquier vecino que nos viera desde la calle, éramos una familia común y corriente. Pero en realidad, la mesa era una jaula y cada acción una señal. Cada palabra un código y cada silencio un acuerdo tácito. No tardé mucho en dejar de jugar y comportarme como las otras niñas. Había perdido el gusto por las muñecas y las canciones y la imaginación,
Esa chispa que antes me transportaba a mundos fantásticos, se había apagado. El juego, esa actividad que antes me llenaba de alegría, se había vuelto inalcanzable, pues necesitaba una sensación de seguridad, la tranquilidad de saber que, aunque fuera por un breve momento, estaba a salvo. Y yo no lo estaba. En cambio, me transformé en una niña precozmente envejecida, una niña que actuaba como si la vida ya la hubiera consumido, prefiriendo el aislamiento de un rincón a la vitalidad de la plaza, asustándose con los sonidos fuertes y sobresaltándome ante el más mínimo contacto. Mi cuerpo se había vuelto delgado, casi transparente. Una vez mi maestra, preocupada por mi estado, le preguntó a mi madre si estaba enferma y necesitaba atención médica. Mi madre respondió que no, que simplemente era una niña silenciosa, pero fuerte, y con eso bastó para que nadie cuestionara mi estado. Mis hermanos, dos muchachos altos y robustos, acostumbrados a la vida en el campo, a la obediencia y a imitar a su padre, eran mayores que yo. Ellos también conocían mi secreto, no sé cuándo lo descubrieron, pero lo sabían, lo notaban, lo olían, lo presentían, y a pesar de todo, permanecieron en silencio. Nunca me ofrecieron ayuda, nunca se preocuparon por mis necesidades, y nunca me defendieron de nada. En el mejor de los casos, evitaban mi mirada, como si no quisieran verme. En el peor, repetían sus mismos gestos autoritarios y su forma de hablar, siempre imponiendo su autoridad. Recuerdo una vez que uno de ellos me dijo: no seas dramática, todos pasamos por cosas difíciles, tú no eres especial. Esas palabras fueron como una bofetada, una confirmación de que para ellos yo no era su hermana, sino una simple pertenencia en la casa, una víctima más del patriarcado, obligada a obedecer sin importar mi voluntad. Con el paso del tiempo mi cuerpo empezó a cambiar, creció, adoptando formas que yo no había elegido. Y con esos cambios llegó un nuevo tipo de miedo. Sabía que no pasarían desapercibidos, que mi padre no ignoraría ese proceso. Y no lo hizo. A los 12 años su comportamiento hacia mí cambió drásticamente. Ya no se limitaba a la invasión silenciosa, al trato como si fuera una posesión, sino que ahora se manifestaban los celos, los controles y las amenazas. Cuando me descubría conversando con un muchacho en la escuela, sin importar la naturaleza inofensiva de la conversación, me esperaba con el ceño fruncido al llegar a casa. Me gritaba que yo no era cualquier mujer y me amenazaba con encerrarme si continuaba atrayendo miradas. Me prohibía ir sola a la tienda, me forzaba a usar vestidos largos y a mantener la mirada baja, todo bajo la supuesta justificación de protegerme. Pero yo comprendía, ya entendía, que no era protección, sino posesión. Una vez, una tía nos visitó. Mi madre la recibió con una visible inquietud y mi padre con la falsa amabilidad que desplegaba ante la familia. Durante la comida mi tía me observó y comentó que ya me veía como una mujer, y que pronto tendría muchos pretendientes. Mi padre se atragantó con el agua, enrojeció y luego soltó una carcajada que me heló la sangre. Exclamó: pretendientes, esta no es para cualquiera, esta se queda conmigo. Todos rieron. Yo también reí porque no tenía otra opción, porque sabía que si no reía, el dolor sería inevitable después. Pero en mi interior, algo se quebró, algo más profundo, porque lo que sucedía no era un secreto, sino un motivo de burla, un chiste que se repetía en la sobremesa, y eso lo hacía aún más doloroso de soportar. Gradualmente dejé de hablar, no por falta de palabras, sino porque sentía que usarlas era inútil. Hablar se había vuelto peligroso, hablar era una pérdida de tiempo. En esa casa, la única voz que importaba era la de él, y todo lo demás eran simples repeticiones, susurros, actos de obediencia disfrazados. Yo me transformé en una presencia silenciosa, útil, servicial, lavaba, barría, cocinaba, bordaba, y cuanto más callada era, mayor era el orgullo que sentía mi madre. Porque una hija bien educada no causa problemas, porque una niña decente no anda quejándose por cualquier cosa. Las noches eran las peores, porque la oscuridad no traía consuelo, porque la puerta de mi habitación no tenía cerradura, y el chirrido de las bisagras era la señal del terror.
A veces me dormía vestida con los zapatos puestos, esperando poder escapar si fuera necesario, pero nunca me atreví. No me fui no por falta de deseo, sino porque anticipaba la ausencia de un lugar seguro al que pudiera dirigirme, y porque, en lo más profundo de mí, ya había aceptado la idea de que esa era mi realidad, que yo era precisamente eso, un ser sin valor, un objeto destinado al uso, tal como él me había sentenciado en una ocasión, y como lo reiteró en múltiples, bendiciendo mi destino con las palabras: no te quejes. Te hicimos, te usamos, para eso estás. Y fue entonces cuando comprendí la verdad más espantosa, que había terminado creyéndole. Lo más arduo de asimilar no fueron el sufrimiento, la traición, o la crueldad de mi infancia, sino que lo que realmente tardé años en reconocer fue que aquello que vivía no era algo normal, que el dolor físico y emocional que sentía no era una condición inherente a ser mujer. Debido a que crecí en un ambiente oscuro sin modelos a seguir, sin apoyo, y sin nadie que cuestionara lo que ocurría, aprendí a aceptar la realidad como algo inmutable, la vergüenza era cotidiana, el miedo era normal, los hombres ejercían el poder, las mujeres soportaban y yo con mi cuerpo marcado y mi voz silenciada, era simplemente lo que me tocó ser. Sin embargo, a los 14 años, algo dentro de mí comenzó a cambiar, un proceso lento similar al deshielo de un río tras un invierno prolongado. Recuerdo el instante preciso en que empecé a intuir que existía otra manera de vivir, aunque aún no pudiera articularla. Fue una tarde de junio en la escuela, cuando la señorita Belinda, una maestra suplente proveniente de la ciudad, con una voz clara y firme sin vacilaciones, nos leyó un poema. Aunque no recuerdo el poema completo, sí conservo una frase que resonó profundamente en mí: no nacimos para hacer jaulas ni para vivir con las alas dobladas. Al escucharla, una punzada dolorosa me oprimió el pecho, no por el poema en sí mismo, sino por la resonancia profunda que despertó en mi interior. Por primera vez un pensamiento audaz e inquietante se apoderó de mi mente: y si lo que creía, lo que me habían enseñado, no es verdad, y si no estoy destinada a esto, y si todo lo que he soportado no fue mi destino predestinado, sino una crueldad enmascarada como algo normal, como una costumbre arraigada. Esa noche, al regresar a casa, la frase que había resonado en mis oídos no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Me refugié, como era habitual, en la soledad de mi cuarto, pero esta vez el sueño no llegó de inmediato. Me senté junto a la ventana, contemplando la pálida luz de la luna, y me atreví a formular una pregunta que hasta entonces había permanecido silenciada: ¿y si existe algo más allá de lo conocido? ¿Y si mi vida, mi futuro, puede ser radicalmente diferente? No encontré respuesta, pero el simple acto de plantear la pregunta desencadenó un terremoto emocional dentro de mí, porque cuando se empieza a cuestionar el sufrimiento experimentado, el camino de regreso se cierra para siempre. Lentamente empecé a ver las grietas en la fachada de mi realidad, a notar cómo otras familias se relacionaban de manera diferente, cómo había madres que reían abiertamente con sus hijas, que las abrazaban sin reservas, sin culpa alguna. Observaba a padres que, tras regresar de sus empleos, se sentaban a escuchar a sus hijos, sin recurrir a la imposición o al castigo. Empecé a analizar mi entorno con una nueva perspectiva. En la iglesia, notaba a mujeres con expresiones tranquilas, a diferencia de mi madre, cuyo semblante constante parecía disculparse por su mera existencia. En la tienda del pueblo, una señora reprendió a su esposo por una grosería, y él, en vez de enfadarse, reaccionó con risa y se disculpó. Me quedé completamente inmóvil, esperando una agresión, pero en su lugar, él la abrazó y ella continuó hablando con naturalidad. Fue entonces cuando comprendí que el respeto era posible, que la voz de una mujer no representaba una amenaza, y que no todas vivían sumisas y avergonzadas. Sin embargo, a medida que esta nueva conciencia germinaba en mi interior, también crecía la rabia, una rabia inédita, desconocida, que sentía en la garganta como un fuego latente, un grito ahogado. Con la revelación, llegó el duelo, el dolor por todo aquello que me fue negado. Por los años de niñez que me arrebataron, por el cariño que jamás sentí, por las cicatrices en mi cuerpo, por la niña que fui vulnerable y desprotegida. No podía confiar en nadie, no tenía a quien contar mi sufrimiento, pero interiormente ya no era la misma.
Mi padre, con su instinto de depredador, se percató de mi cambio. Ya no lo miraba con la misma sumisión, ya no forzaba una sonrisa. Mis respuestas eran cortas y monosilábicas. Me refugiaba en la cocina con mayor frecuencia, y me quedaba en la escuela hasta tarde, inventando tareas para evitar regresar a casa, lo que le molestaba sobremanera. Un día me acusó de ser altanera, de creerme superior, de olvidarme de mi origen. Me agarró del brazo con fuerza, dejando una huella, y repitió su mantra perverso: te hicimos, te usamos, y nos debes la vida. Ante su amenaza me quedé en silencio, pero por dentro una voz gritó con furia: no, no les debo nada. Entonces empecé a escribir. Aunque mi conocimiento de las letras era limitado, llenaba cuadernos con mis pensamientos, con ideas incompletas y con preguntas que no podía compartir con nadie. Una de esas tardes escribí algo que aún guardo conmigo. Me trataban como si fuera un objeto, pero yo tenía alma, era carne que sentía profundamente y sabía que algún día me iría de allí. No sabía cuándo ni cómo, pero me lo prometí a mí misma. Me lo escribí como si me dejara una señal para el futuro, un recordatorio de que, aunque estuviera rota, seguía viva, pensando y soñando, incluso en secreto. Una noche, ya cumplidos los 15 años, algo cambió radicalmente. Mi madre entró en mi habitación con una bandeja de té, algo que no solía hacer, lo cual me sorprendió. Se sentó al borde de la cama sin pronunciar palabra y yo la miré en silencio. Sus ojos estaban enrojecidos. Por un instante creí que iba a hablarme, a pedirme perdón, a confesar que sabía todo lo que había pasado, que lamentaba no haberme protegido, pero no fue así. Solo dijo: cuando seas madre lo entenderás, y luego salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. La frase «cuando seas madre» resonaba persistentemente en mi mente como si mi experiencia fuera la norma, como si toda mujer debiera asumir mi sufrimiento como un costo inherente a ser mujer. Esa noche, con una claridad dolorosa, comprendí que no deseaba repetir esa historia. Si algún día fuera madre, no seguiría su ejemplo. Si tuviera una hija, le enseñaría a alzar la voz, a defenderse, a no permitir que nadie le infligiera el daño que a mí me habían hecho. Lloré desconsoladamente hasta sentir que me ahogaba en mis propias lágrimas. Sin embargo, al despertar al día siguiente, ya no era la misma. Había cruzado una frontera, y no podía seguir engañándome. El mundo exterior permanecía inalterado, el sol brillaba, los gallos cantaban, mi padre seguía siendo la autoridad, mi madre la figura silenciosa, y mis hermanos, los hijos modelos. Pero en mi interior, la rebelión había florecido. Ya no creía en sus valores, ya no confiaba en sus acciones, ya no aceptaba sus imposiciones. Vivía en una rebeldía silenciosa. Seguía obedeciendo, pero con los ojos bien abiertos. Mientras escuchaba y esperaba el instante oportuno, finalmente comprendí que lo que había experimentado no era amor, ni protección, ni corrección, sino abuso, dominación y crueldad. Yo era una persona, valía más de lo que ellos pretendían, no estaba destinada a servirles, a ser utilizada, ni a permanecer callada. Aunque todavía no sabía cómo, tuve la certeza de que algún día lograría escapar. Los meses que siguieron a esa noche en que entendí que lo vivido no era ni justo ni normal, fueron los más largos y difíciles de mi vida. A menudo me pregunto cómo pude sobrevivir a esa etapa sin enloquecer por completo. Era como vivir en una prisión invisible, donde el exterior parecía inalterado, pero por dentro cada día se derrumbaba algo más. Porque una vez que se conoce la verdad, ya no es posible seguir actuando como antes. Aunque mi cuerpo continuaba realizando las tareas encomendadas, mi espíritu comenzaba a rebelarse. Esa resistencia, imperceptible pero persistente, se convirtió en una carga insoportable para mi padre, quien había basado su poder en mi sumisión. Él, sintiendo amenazada su autoridad, reaccionó con la creciente severidad que caracteriza a los hombres cuando ven cuestionado su dominio, incluso en el silencio. Ya no se limitaba a sus abusos en privado, sino que comenzó a manifestar su control de manera más abierta. Cualquier pequeño detalle antes ignorado,
se convertía en motivo de reproche, un saludo demasiado efusivo, una demora en los recados, una respuesta directa, un gesto al arreglarme el cabello. Todo era observado, juzgado y castigado. Su obsesión por mantenerme bajo su control se volvió enfermiza e irracional, culminando con mi retiro de la escuela, alegando que ya había adquirido los conocimientos necesarios. Con la mirada fija en las letras del periódico y sin dirigirme ni una sola vez la mirada, me soltó un día: una mujer de tu edad ya debe estar ayudando con las tareas del hogar, no malgastando el tiempo en libros. Yo, sin embargo, no derramé lágrimas. Ya no lloraba por palabras como esas, porque entendía que aquella decisión no se basaba en la preocupación por mi futuro o por las necesidades de la casa, sino en el miedo. Miedo a que adquiriera demasiado conocimiento, a que comprendiera más de lo que ya sabía, a que alguien me abriera un horizonte que él no pudiera controlar. Mi madre, como era costumbre, no pronunció palabra alguna. Agachó la cabeza y guardó mis útiles escolares sin protestar. Ese día entendí que en ella ni siquiera existía el intento de protegerme, sino la completa resignación. Había aceptado el destino que le deparaba la vida y no se atrevería a hacer nada para modificarlo. Me convertí en su sombra, limpiando a su lado, cocinando y cuidando a los niños pequeños de las vecinas cuando se requería. Fui transformada en una mera extensión de sus labores, una mujer sin identidad, sin ambiciones, que solo existía para servir. A medida que yo me esforzaba por pasar desapercibido en el pueblo, la presencia de mi padre en la casa se intensificaba. Era como si a la par que mi vida se reducía, la suya se expandiera por todos lados. Lo escuchaba en cada rincón, su voz grave, su tos persistente, su silbido característico, incluso el eco de sus pasos, todo era suficiente para paralizarme. Vivía en un estado constante de alerta, como un animal acorralado, consciente de su destino ineludible. Lo peor era que él ya no disimulaba. Me dirigía la palabra con expresiones impropias de un padre, con una familiaridad que sentía como una ponzoña. Y todo esto lo hacía a la vista de mi madre, de mis hermanos, de todos. Pero nadie parecía notar nada, nadie quería ver la realidad. Un día, llegó al rancho una prima lejana que había quedado huérfana. Tenía 11 años y se llamaba Evangelina. Mi madre la acogió con desgano, como si se tratara de una obligación, pero con resignación. Y desde el primer momento observé cómo mi padre la observaba con una atención especial. La observé con la misma mirada que ella solía dirigirme, y una sensación de terror, más intensa que cualquier otra que hubiera experimentado, me invadió al darme cuenta de lo que se avecinaba. Comprendía el significado de sus miradas, sus silencios y sus gestos, aparentemente insignificantes, y sabía que no podía permitir que sucediera, pero no sabía cómo evitarlo. Carecía de pruebas, de voz y de poder, solo poseía el recuerdo de mis propias experiencias y el miedo a que se repitieran. Empecé a seguirla de cerca, acompañándola a todos lados, durmiendo en la misma habitación, inventando excusas para no dejarla sola. Mi madre percibió mi comportamiento y me preguntó qué me sucedía. Le expliqué que deseaba protegerla, que sentía una responsabilidad. Ella asintió como si esa respuesta fuera suficiente para evitar más preguntas. Pero sabía que ella también se había dado cuenta, que también había sentido ese escalofrío, esa premonición, y sin embargo, no hizo nada. Como siempre, me desperté una noche al escuchar ruidos. La noche ya se había extendido y el silencio en la casa, denso y opresivo, solo se rompía ocasionalmente con el débil crujido de la madera envejecida. Con pasos silenciosos me incorporé y salí de mi habitación, caminando descalza por el corredor, guiada únicamente por una intuición instintiva. Al llegar frente a la puerta entreabierta del cuarto de Evangelina, vislumbré una sombra que se escapaba. En ese instante mi corazón pareció detenerse. Me oculté detrás del marco de la puerta de la cocina, y desde allí lo observé. Era él, mi padre, regresando a su habitación con total normalidad. Mis piernas temblaban, la náusea me invadió, la respiración se me cortó, pero permanecí inmóvil, sin hacer ruido, sin enfrentarlo, porque el miedo aún me paralizaba,
la costumbre de guardar silencio me tenía atrapada, y la parálisis me dominaba. Al día siguiente los ojos de Evangelina estaban hinchados, pero no pronunció palabra. Yo tampoco lo hice, pues las palabras se negaban a salir. Fue entonces cuando comprendí que lo había perdido todo, que el daño ya no solo me afectaba a mí, sino que se extendía como una enfermedad, y que si no actuaba, seguiría multiplicándose. Pero ¿qué podía hacer? ¿A quién podía pedir ayuda? Me encontraba completamente sola, desamparada y vulnerable, sin un lugar seguro donde resguardarme, sin ninguna ley que me defendiera, y sin nadie a quien recurrir. La rabia y la promesa incumplida me atormentaban constantemente, y los días se volvieron una tortura, una agonía incesante. Sentía que estaba al borde del abismo, a punto de caer en la desesperación más absoluta. Dejé de comer, incapaz de encontrar alivio en nada. Caminaba sin rumbo fijo, dando vueltas en círculos por el patio, consumida por la angustia. Mi madre, al verme en ese estado, me repetía que estaba enferma, que debía buscar consuelo en la fe, que me echara agua bendita, que rezara. Sin embargo, yo había perdido la fe en todo, en Dios, en la Virgen, en los hombres y en las promesas. Solo creía en el dolor que me consumía, y en la certeza de que, si no escapaba pronto de aquella situación, mi alma se marchitaría, o mi cuerpo sucumbiría. Entonces, algo que terminó de hundirme por completo sucedió. Evangelina desapareció. Una mañana al despertar, su cama estaba vacía. Mi madre me explicó que se había ido con una tía a otra ciudad, que habían venido por ella en la madrugada. Pero yo, sin que nadie me lo confirmara, supe que no era verdad, que la habían sacado de allí para evitar un escándalo, que algo terrible había ocurrido, que alguien había descubierto algo y había preferido apartarla antes de que fuera demasiado tarde. No tenía pruebas concretas, pero lo sentí en lo más profundo de mi ser. La ausencia de ella funcionó como una confirmación dolorosa, una señal inequívoca de mi error, una advertencia escalofriante y un golpe devastador. Comprendí con una claridad brutal que había fallado, que no la había protegido, que al igual que mi madre, había permanecido en silencio, y el peso de esa omisión me aplastó. Esa noche, frente al espejo empañado del baño con las manos temblorosas y los ojos empañados por el odio, me prometí que no permanecería más en esa situación, que no permitiría que volviera a suceder. Aunque ya no pudiera salvar a Evangelina, aún tenía la posibilidad de salvarme a mí misma, y si no tomaba esa decisión, me convertiría en la copia exacta de mi madre, una mujer derrotada, invisible, que vive y muere sin expresar jamás aquello que le había destrozado el alma. Fue así como comenzó mi huida. Aunque no recuerdo con exactitud la fecha, sí tengo vívida la sensación de ese momento, era como si algo dentro de mí hubiera llegado a su límite, como si ya no quedara espacio para el dolor ni fuerzas para seguir fingiendo. Mi cuerpo, exhausto por la fatiga constante, sentía el peso de la inercia. Mi alma, marchita por el dolor y la tristeza, se había desvanecido como una flor sin sol. Mi corazón, blindado por años de sufrimiento silencioso y resistencia, se había endurecido como la piedra. Sin embargo, a pesar de todo, una llama persistía en mi interior, una chispa de esperanza que las adversidades no habían logrado extinguir. Quizás esa llama era el recuerdo vívido de Evangelina, la huella imborrable de su amor. Tal vez provenía de los años de silencio y soledad que se habían acumulado en mi ser, o tal vez, simplemente, era la desesperación, el último recurso al que aferrarse. Lo único cierto era que esa noche, al oír los pasos firmes de mi padre acercándose por el pasillo, supe que algo fundamental estaba a punto de cambiar para siempre. Hacía días que no le dirigía la palabra, limitándome a cumplir con las tareas mínimas, a responder con monosílabos evasivos, a refugiarme en mi silencio y desaparecer dentro de la casa, no por rebeldía contra él, sino como un mecanismo de supervivencia, una forma de protegerme del dolor. Pero él, con su aguda percepción, sentía mi ausencia emocional, la interpretaba como una provocación, como un desafío silencioso, y eso, a su vez, lo hacía más impredecible, más amenazante. Esa noche su voz grave, la que usaba cuando deseaba que nadie más escuchara, me llamó desde el corredor. Me pidió que lo ayudara con unas herramientas en el granero.
Mi madre, como siempre, estaba en la cocina fingiendo no oír nada, absorta en sus tareas domésticas. Mis hermanos, afortunadamente, no estaban presentes. El aire, pesado y denso, anticipaba una tormenta inminente que amenazaba con desatar su furia. Con lentitud, me incorporé y me puse de pie. Caminé con pasos pausados hacia la puerta, pero no continué hacia el granero. Me detuve, clavé la mirada en sus ojos y por primera vez, sin que mi cuerpo temblara, pronuncié un rotundo, no solo eso. Una sola palabra, pero fue como si hubiera prendido fuego a algo latente. Su rostro se transformó. Al principio se quedó en silencio, pero luego, con una rapidez que me sorprendió, se abalanzó sobre mí, me sujetó con fuerza del brazo y me arrastró hacia afuera. Intenté forcejear, zafarme de su agarre. Grité por primera vez en mucho tiempo, un grito desesperado. Mi madre, con el rostro pálido y surcado por la preocupación, apareció corriendo. Le dije que no iba, que no quería, que todo había terminado. Él, sin mediar palabra, me propinó una bofetada que resonó en el aire. Sentí un ardor inmediato en la mejilla. Mi madre gritó su nombre, llena de angustia. Él se giró hacia ella, y fue entonces cuando lo vi, por una fracción de segundo, lo vi dudar. Quizás la sorpresa lo paralizó, o tal vez la inusual necesidad de recurrir a la fuerza lo descolocó. Pero esa breve vacilación me dio la oportunidad. Salí corriendo sin saber hacia dónde, sin un plan en mente. Simplemente corrí, crucé el patio, salté la cerca, me adentré entre los matorrales, corriendo sin descanso hasta que el aire comenzó a faltarme, hasta que mis piernas no pudieron más. Agachada entre los espesos arbustos, a un lado del sendero que conducía al norte, permanecí oculta. La lluvia me calaba hasta los huesos, la ropa pegada a mi piel, y el frío me hacía castañetear los dientes. Sin embargo, me mantuve firme sin intención de regresar. Inmóvil, como una estatua, esperé. Las horas se estiraron, pesadas y tortuosas. A lo lejos llegaban gritos y llamadas, y entre ellos, pude distinguir la voz de mi hermano, que pronunciaba mi nombre. Silencié mi respuesta, permaneciendo en mi escondite, encogida como un animal herido, anhelando la oscuridad de la noche para que me protegiera. Con las primeras luces del alba, salí de mi refugio y comencé a caminar, hasta que, exhausta, pedí ayuda en una tienda. Les expliqué que me había perdido y me ofrecieron pan y un lugar para dormir en un cobertizo. Al día siguiente reanudé mi marcha, y al final de la jornada, llegué a una parroquia. El cura, joven y de mirada distinta, me ofreció trabajo. No revelé mi pasado, simplemente expliqué que no podía regresar a mi hogar. Me asignó tareas de limpieza y cuidado de las flores. Durante semanas me quedé allí, y por primera vez en mi vida, dormí sin miedo. Comía poco, hablaba menos, pero experimentaba una paz desconocida. Vestida con ropa prestada, sin un espejo para reflejar mi imagen, ignoraba mi apariencia, pero sentía la vida correr por mis venas, y esa sensación era completamente nueva. Un día, mientras me dedicaba a limpiar una de las bancas del parque, una mujer se acercó a mí. Era la hermana del sacerdote de la iglesia local. Me miró directamente a los ojos con una intensidad que me sorprendió, y me preguntó: ¿hay algo dentro de ti que necesita ser liberado? Ante sus palabras, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Fue la primera vez que alguien verdaderamente me veía, que alguien reconocía la persona que era, más allá de las cicatrices físicas y emocionales que me marcaban. Sin hacer preguntas me abrazó con fuerza, un abrazo que me brindó consuelo y que resultó ser más sanador que cualquier medicamento. Con el paso del tiempo pude empezar a expresar mis sentimientos, a escribir nuevamente y a brindar apoyo a otras jóvenes que, como yo, habían vivido experiencias similares. Nadie me juzgó, nadie me presionó para que revelara detalles de mi pasado. Me dieron tiempo, me trataron con respeto y dignidad. Poco a poco, gracias a esa empatía, empecé a recomponerme. Nunca volví al rancho donde había crecido. Años después, mi madre falleció. Me avisaron de su muerte, pero decidí no asistir al funeral.
No era por rencor, sino porque no podía enfrentarme a la imagen de ella, símbolo de todo aquello que nunca pudo ser. Mis hermanos siguieron sus propios caminos, uno cayó en el alcoholismo, el otro se casó y se mudó a otra ciudad. De mi padre, en cambio, nunca más supe nada. Probablemente falleció, pero para mí su muerte ocurrió el día en que pronunció aquella frase cruel. Esa frase que hoy, después de tantos años, repito no para revivir el sufrimiento, sino para demostrar mi supervivencia. A pesar de haberme construido y utilizado, tal como él lo describió con desprecio, me levanté, me reconstruí, me marché y eso nadie puede arrebatármelo. Ahora, a mis 81 años, puedo sentarme en esta mecedora, con mis manos arrugadas descansando en mi regazo, y mirar al pasado sin desviar la mirada, sin arrepentirme de lo que viví ni de lo que he decidido contar. He comprendido que el pasado no se desvanece, sino que se transforma. Ya no lo arrastro como una pesada carga, sino como una cicatriz que me recuerda que estuve allí, que sufrí, pero también que logré sobrevivir. Y eso para mujeres como yo, es una forma de victoria. No anhelo aplausos ni busco compasión, solo deseo ser escuchada. Porque la voz que me fue silenciada durante toda una vida, ahora es mía. Y con esa voz que ahora me pertenece, afirmo que he sobrevivido, no sin cicatrices ni indemne, pero íntegra en mi dolor, en la narración de mi vida y en mi derecho a expresar lo que me ocurrió. Durante mucho tiempo creí que el silencio era mi escudo, que callar me resguardaría y que si no hablaba, el sufrimiento no me alcanzaría. Sin embargo, ahora entiendo que el silencio es otra forma de agresión, más insidiosa, pero igualmente devastadora, porque no solo encubre al agresor, sino que también borra a la víctima, privándola de su identidad, de su testimonio y de la posibilidad de elaborar su duelo. Por eso, ya no quiero ser un espectro, sino convertirme en memoria viva. Anhelo que mis palabras resuenen en voz alta y que otras mujeres y niñas, al escucharme, sientan que no están solas, que lo que padecieron no fue culpa suya y que merecen una vida plena y diferente. A lo largo de estos años, he conocido a numerosas mujeres, algunas con relatos tan desgarradores como el mío, otras con heridas distintas, pero igualmente profundas y dolorosas. Todas nosotras, sin importar nuestra edad o cuánto tiempo haya transcurrido, compartimos un punto de inflexión, el momento en que nos dimos cuenta de que habíamos vivido durante demasiado tiempo atemorizadas. Fue un instante de revelación, en el que la verdad, aunque dolorosa, se nos presentó como la promesa de libertad. Hoy, sin importar si han pasado años o incluso décadas, siempre es el momento adecuado para alzar la voz y romper el ciclo de silencio y sufrimiento. A veces me preguntan si he perdonado. Esa es una palabra difícil. Con el paso del tiempo he logrado comprender a mi madre, aunque no la justifico. Entiendo que fue educada para obedecer, para soportar y para no cuestionar. En medio de esa resignación, ella intentó sobrevivir de la mejor manera que pudo. Yo necesitaba más de ella, lo sé. Deseaba que me protegiera, que me salvara, pero ella no pudo, no supo hacerlo. Y eso también me ha marcado profundamente. No pasa un día sin que me pregunte cómo habría sido mi vida si ella hubiera intervenido, si tan solo me hubiera tomado de la mano. Sin embargo, el pasado es inmutable, lo único que podemos hacer es aprender de él. En mis pensamientos le concedí el perdón a ella, no con felicidad, sino con profunda compasión, entendiendo que aferrarme a la amargura era perpetuar mi sufrimiento. Para mí, deseo un futuro diferente. A mi padre, en cambio, no lo perdoné ni lo perdonaré, no por falta de fe en el perdón, sino porque él nunca lo solicitó. Murió sin mostrar arrepentimiento, sin admitir el daño causado, y sin intentar enmendar sus actos. No siento la obligación de perdonar a quien me destruyó. En cambio, lo que sí hice fue liberarme de él. Ya no pienso en él con ira, sino con una serena distancia. Es un hombre que ha dejado de tener influencia en mi vida, una sombra que ya no me persigue. Lo dejé atrás y al hacerlo encontré mi libertad. Hoy vivo en una humilde casa, adornada por plantas, con una gata que duerme a mis pies. No poseo riquezas ni tengo familiares cercanos,
pero disfruto de la paz interior. Tengo una rutina que me llena de alegría, voy al mercado, converso con mis vecinas, escribo cartas que nunca envío y sobre todo, escucho a quienes aún callan sus propias historias. Si mi apoyo, por pequeño que sea, significa que te creo, te escucho y no estás sola, entonces aquí estoy. Contar esta historia fue la experiencia más desafiante que he enfrentado. Mis manos temblaban al empezar. Lloré en múltiples ocasiones, dudé y consideré borrarlo todo, pero una voz interna insistía, no te calles más. Hoy al finalizar, siento una tranquilidad desconocida. Es como si finalmente pudiera respirar sin la carga de la culpa, como si finalmente pudiera dormir sin el miedo que me obligaba a cerrar la puerta, como si finalmente pudiera mirar a la niña que fui y decirle, lo lograste. No sin dolor, no sin lágrimas, pero lo lograste. A quienes están escuchando, les quiero transmitir un mensaje, no permitan que nadie les arrebate su voz. Sin importar cuánto tiempo haya transcurrido, sin importar si antes no fueron creídas, su verdad les pertenece y merece ser contada, porque solo al poner nombre a lo que nos hicieron, comenzamos a sanar. Y aunque el camino sea extenso, y a veces parezca que no hay salida, siempre existe una luz. Yo siempre la he buscado y he tenido la suerte de encontrarla. Deseo con toda mi alma que tú también puedas experimentar esa misma dicha.